Deberíamos cambiar Bitcoin para que este protocolo sea uno que pueda usar cualquier persona del planeta, más que cualquier persona, todas las personas al mismo tiempo, o por el contrario, deberíamos dejar Bitcoin tal y como está y que la osificación se apodere de él para los restos. Bueno, pues este tema que he de confesar, no ha ocupado mi mente mayoritariamente en los últimos años, sí que ha empezado a, no diría preocuparme, pero sí a ocuparme en los últimos meses, no, precisamente a raíz de una conversación entre Peter McCormack y Michael Saylor. Y pensando sobre esta cuestión, se me ocurrió que podría tratar el tema con alguien que controlase sobre Bitcoin, alguien que llevase tiempo pensando y tratando la cuestión de Bitcoin, alguien que conociese el protocolo al dedillo, alguien que pudiese compartir sus opiniones al respecto. Y ese alguien, claro, no podía ser otro que Lunatic Coin. Así que tras 6 años en este podcast, por fin nos juntamos, tanto Luna como yo, para hablar de un tema que creemos ambos que es un tema importante y es un tema que seguramente siga sobre la mesa durante los próximos años. Así que en esta conversación solamente pretendemos avanzar hasta donde podemos. Así que hay que darle las gracias a Luna porque nos permita llegar más lejos. Pues yo solo por mí mismo no habría podido llegar a tanto. Así que gracias desde aquí otra vez a Luna por venir, y antes de dejarte con él y con esta conversación, simplemente recordarte 3 cosas importantes. La primera, que sí, llevo 6 años haciendo esto y es gracias a vosotros. Gracias a ti en concreto, claro, porque no creo que lo estés escuchando con más gente. Así que gracias a ti por estar ahí todo este tiempo. Y si quieres seguir apoyando, puedes hacerlo de varias maneras. Puedes compartir este contenido, puedes darle like, puedes suscribirte. También puedes, si quieres, suscribirte a la newsletter del podcast. Puedes hacerlo en la página web del podcast y así recibes un mail mío cada sábado. Puedes también, si quieres, si así lo deseas, comprar Bitcoin a través de Relay. Es la plataforma que yo recomiendo para este tema. Pues te permite comprar Bitcoin de forma fácil, de forma rápida y también de forma barata, si usas el enlace que está en la descripción del podcast. Y finalmente, si quieres guardar Bitcoin de manera segura, yo te recomendaría hacerlo en una Bitbox, pues te permite esta autocustodia de forma sencilla. Así que cómprate una Bitbox si quieres guardarte Bitcoin de forma segura. Bien, pues habiendo hecho todo esto, vamos ya con Luna y la osificación en Bitcoin. Hola Luna, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. ¿Qué tal, Alberto? Un gusto estar aquí. Ya, oye, ¿cuánto tiempo llevas haciendo tu podcast? Desde 2018, desde finales de septiembre de 2018. O sea que no Me sé, sacas... pierdo la Sí, sí, cuenta. Pero o sea, como sí. unos meses o unos años llevo ya. Yo empecé en noviembre del 18 también. Es curioso que hayamos tardado 6 años en cruzarnos. Sí, bueno, en conferencias nos hemos visto antes. Sí, no, tengo el placer de decir que me he cruzado con Luna en otras ocasiones y llevaba tiempo pensando. Yo nunca empecé, o sea, nunca empecé. Yo no empecé haciendo entrevistas en mi podcast, eso fue más tu estilo desde el comienzo. Yo empecé a hacerlas mucho más tarde y desde que me lo empecé a plantear y empecé a hacerlo, ya pensando, bueno, ¿de qué puedo hablar yo con Luna? Porque hombre, está claro, bueno, tú sabes, ¿no? El impacto que tienes dentro de Bitcoin en la comunidad hispanohablante, así que no te lo voy a contar a ti. Entonces, ya pensando por qué traerte y demás, y pensé varias cosas a lo largo de estos años. De hecho, una vez te comenté, en una de esas veces que nos juntamos, te comenté una posible idea, pero no acabo de salir adelante. Pero cuando estaba escuchando el otro día Algo una de entrevista privacidad, de... ¿no? ¿Era? Creo. Sí, de dinero negro o Mm. dinero, ¿cómo se dice? Lo que dice Giacomo Succo de dinero privado o dinero que sube, básicamente, de precio. Ujú. Sí, no recordaba que fuera ese tema, pero bueno, hubiera estado bien también. Sí, habría estado bien. Lo que pasa es que dejé de darle vueltas a ese, entonces se evaporó. Pero este no se ha evaporado, este por el cual te traigo hoy, y es que, como digo, escuché esta entrevista entre Peter McCormack, Pedro, y Michael Saylor. Y
en esta entrevista hablaban de muchas cosas alrededor de Bitcoin. Ha entrevistado a Saylor bastantes veces, pero una en concreto fue muy interesante y es que discutían todo el tema de la osificación alrededor de Bitcoin, ¿no? Que con todo el tema de los ordinals de los últimos meses y cómo se ha ido hablando más de esta cuestión, pues ha pasado a ser un tema más relevante. Y estaba escuchándolo, estaba tratando de pensar sobre esta cuestión y me vino a la mente que la mejor persona con la que hablar de esto probablemente serías tú. Así que nada, te escribí y por suerte salió adelante. Así que gracias. Bueno, esperemos que salga una buena conversación. Es un tema que me interesa, es un tema que alguna vez he pensado en trabajarlo, pero sí que es verdad que es un tema work in progress y que además va cambiando mucho. Así que seguramente lo que podamos hablar hoy es el estado actual a verano de 2024 sobre la materia. Y yo he de agradecer un montón a los Ordinals y a todo lo que pasó a partir de febrero de 2023, las reflexiones a las que llevó todo esto. O sea, seguramente no pensaría igual si no hubiéramos pasado por todo ello. Sí, bueno, estas cosas que ocurren te hacen pensar en cuestiones que de otra manera no habrías pensado, problemas que antes no habrían entrado en tu mente y bueno, y la manera de reflexionar sobre ellos. Yo, como te digo, no he llegado demasiado lejos en mis reflexiones, por eso he pensado que sería mejor comentarlas con otra persona que igual lo ha visto desde otro punto de vista y así avanzar en ellas. Y bueno, por dar un poquito más de contexto, esta entrevista va a ser un poco extraña, al menos nunca lo he hecho tan así. Igual en algunas ocasiones sí que lo he hecho así, pero no tan exagerado como en este caso. Y es que quiero basar parte de la conversación en esa otra conversación que tuvo lugar entre Pedro y Miguelito Saylor y tratar un poco, comentar sobre las cuestiones que en esta plantea sobre todo Michael Saylor, porque me parece que son buenos puntos de partida sobre los cuales opinar y sobre los cuales basar nuestro comentario, nuestro mensaje. Así que usaremos eso como base. Y entonces, nada, simplemente por dar un poquito más de contexto, Peter McCormack lleva meses, no, bueno, supongo que desde alrededor de los Ordinals, más o menos. Llevará como desde febrero, principios del 2023, pensando sobre la cuestión esta del sobre la cuestión de si la gente será capaz de ser soberana, en el sentido de si será capaz de usar Bitcoin en su capa base, teniendo en cuenta que Bitcoin no permite a todo el mundo, por su tamaño, por su capacidad de interactuar con ella, la posibilidad de que todos interactúen con ella. Y cuando empiezan a subir las fees, las comisiones por usar la red de Bitcoin, esto se vuelve todavía más aparente. Entonces, con el tema de ordinals y la subida de las comisiones alrededor de Bitcoin, Peter empezó a preguntarse cómo podría ser que todo el mundo fuese capaz de usar Bitcoin de forma soberana, es decir, con su capacidad de usar sus llaves, si usar Bitcoin era muy caro. Y entonces empezó a preguntar esto a muchas personas que él tiene la posibilidad de preguntar, ¿no? Pues debido a su podcast. Entonces fue trayendo invitados y fue hablando de esto. Y quería preguntarte a ti, ya que bueno, estás aquí, si puedes dar un poquito más de color sobre esta cuestión, sobre esta pregunta, sobre esta preocupación que se revuelve en la mente de Peter y si tú también te la has planteado desde que pasó el tema de Ordinals y empezaron a subir las comisiones. La respuesta corta es no, Bitcoin no será para todo el mundo. Y la respuesta un poco más detallada es solo hace falta entender cómo es Bitcoin y su naturaleza para... Sí que es verdad que no es evidente y tienes que sumar muchos factores. Pero cuando tú analizas la naturaleza del activo, te das cuenta de que no todo el mundo cabe. O sea, si pretendemos que, no sé, me invento, 8 billones de humanos lleguen a acceder, es que ni 8 billones, la mitad, da igual, o sea, un número más de un billón americano, de humanos, o sea, 1.000 millones, no entran. No hay espacio. Si tú agarras Bitcoin y dices, vale, desde varios frentes, ¿no? Desde a nivel unidad. O sea, el protocolo de Bitcoin está armado en base a satoshis, no en base a Bitcoin. O sea, lo que hay son satoshis. Entonces, tú agarras todos los satoshis que pueda haber para el mundo. Si tú lo dividieses, no sé cuánto sale el cálculo, lo hicimos en un directo, pero ahora no me acuerdo. Pero Sí, lo salía como recuerdo. que a cada persona le tocaban como, no sé, 70.000 o 700.000, era algo con 7, creo, y satoshis por barba, ¿no? Pero no sé, era como muy ajustado. Yo seguramente sería menos. Si tú calculas que el movimiento de una transacción genera un mínimo gasto
si es una transacción de pago, genera un mínimo gasto de 140 satoshis a un sat por byte de tarifa, que es al coste mínimo de mover ese Bitcoin, si tú empiezas a contar, dices, es que ya no es eficiente mover Bitcoin, ¿no? Porque empiezas a calcular el porcentaje del coste de movimiento de Bitcoin y te das cuenta que si todo el mundo tuviera Bitcoin, ya nos acabaría siendo una cosa lógica porque el porcentaje que representan esos 140 satoshis sobre el total que tendrías, que creo que eran mucho menos que 700.000 satoshis, ya no tiene sentido, ¿no? Pero es que hay gente que tiene más que eso. Saylor tiene 200.000 Bitcoin, ¿no? O sea, partiendo de la base ya no ideal de todo el mundo, vamos a repartir que todo el mundo tenga lo mismo, sino de que Satoshi tiene 1.000.000, Saylor tiene 200.000, Grayscale tiene no sé cuántos, ya asumes que no va a ser posible, por números, repartir Bitcoin a todo el mundo. Ese es un factor, que luego también hay el contraargumento de decir, bueno, pero siempre se le podrían añadir más ceros, se podrían añadir más decimales, sería un cambio en el protocolo, o subsatoshis, ¿no? Milisatoshis como tenemos en Lightning. Vale, ok, venga, pues aceptemos que por ahí podríamos solucionarlo. Pero eso choca frontalmente con la otra idea de que la minería en algún momento tendrá que sobrevivir solo de comisiones. Entonces, si vamos bajando la posibilidad, o sea, me da la sensación de que al minero no le va a hacer mucha gracia de que cada vez se le reduzca la posibilidad o que tenga que trabajar por menos comisiones, ¿no? Porque ahora si bajamos los decimales, pues que a lo mejor se diga, bueno, claro, como bajamos los decimales permitimos pagar, pues como ya sucede en Liquid, por ejemplo, en lugar de un sat por byte mínimo, pues que se pueda pagar 0,1 sats por byte mínimo por cada byte que quieres meter en la cadena de bloques. Entonces, cuando empiezas a sumar todos los factores, a mí me da la sensación de que los incentivos se rompen por algún sitio y que Bitcoin está hecho de una forma, no sé, o sea, Satoshi la metió por la escuadra. Yo creo que Satoshi llevaba muchos años intentando pensar cómo encontrar el equilibrio, pero digamos que por la razón que sea, estos incentivos que cristalizó y que han tenido cambios, pero ahora en el estado que tiene Bitcoin funcionan. Y intentar hacer algún cambio para que todo el mundo entre cuando la propia naturaleza del activo parece no estar predispuesto para ello, porque a todos nos gusta la escasez y a todos nos gusta que Bitcoin haya pocos. Entonces, ¿cómo se entiende que una cosa que no es que sea escasa, sino que es finita, vaya a casar bien con una cosa que no tiene cap, que es el número de humanos que puede haber en el mundo? Entonces, si alguien me logra casar esos dos conceptos de una forma lógica, bueno, no sé por qué me lo explique, pero a mí me parece un poco la cuadratura del círculo. Y a mí me da la sensación que de forma soberana no todo el mundo podrá acceder a Bitcoin, pero habrá formas con contrapartes de por medio en capas 2, en capas 3 permisionadas, donde la gente sí que podrá acceder a esos Bitcoin. Es interesante, ¿no? Esta postura porque al final es también la que comparte hasta cierto punto Peter McCormack y de hecho quería empezar con este primer corte porque me parece que es un buen resumen de lo que has comentado. Es parecido un poco a lo que dices. Me gusta más la postura de McCormack porque, bueno, él es como muchas otras personas que hay en el mundo, claro. Es una persona que viene de ideas muy, digamos, de izquierdas, muy socialistas, y luego abrazó Bitcoin. Y desde entonces lleva tratando de conjugar ambas ideas porque no casan demasiado bien muchas veces. Y cuando empezó a darse cuenta de que no todo el mundo podría usar Bitcoin de forma soberana, esto no le parecía suficientemente igualitario, digamos, o suficientemente progresista, y entonces se pelea con esta cuestión y le cuesta aceptar lo que tú acabas de decir, ¿no? Que igual Bitcoin no será para todo el mundo, pero cuantas más conversaciones tiene, más cerca está de pensar esto, como dice aquí en este corte. Durante aproximadamente un año he estado haciéndome la pregunta, ¿puedes ser soberano con Bitcoin y Lightning Network? Y he recibido muchas respuestas, no particularmente buenas ni convincentes, pero una economía basada en una moneda sólida ciertamente sería un paso adelante. Y podría darse el caso de que si usted es soberano en la cadena base, esa sea una posición privilegiada. No todos podrían disfrutarla. Esto es lo que dice Peter, que no todo el mundo podrá y que, bueno, pues eso, que tu vecino Jeff, por ejemplo, no podrá acceder
a la red de Bitcoin y que tenemos que aceptarlo, que es un poco, creo, similar a lo que tú comentabas. Sí, que eso no significa que no se puedan trabajar en soluciones que hagan, que engrasen más el acceso a ese tipo de personas, que les puede costar a nivel económico, pues entrar. Por ejemplo, para mí ahora la cantidad ideal para entrar, o la cantidad mínima ideal para tener Bitcoin on-chain es 300 euros, que es aproximadamente medio millón de Bitcoin. Medio millón de satoshis, digamos, perdón. Entonces, claro, ya para mucha gente le tira para atrás esto. El meterse en una cosa que no entienden y que la primera inversión sean 300 euros, ya hay mucha gente que, una, no tiene esos 300 euros para jugar y dos, hostia, no puedo probar con 50. Sí, de hecho puedes. Y tienes cosas como Lightning Peer-to-Peer Bot o RoboSats. Bueno, RoboSats necesitarías algo para la fianza, pero Lightning Peer-to-Peer Bot, que es no necesitas fianza y es todo Lightning, te podría servir para comprar 10 euros. Pero, ¿dónde los vas a enviar? En una billetera Lightning Custodian. Por lo tanto, ya estás cediendo, ¿no? Luego eso, cuando acumules un poco, quizá te planteas abrirte un nodo soberano Lightning en el móvil, no tiene que ser nada complicado, una billetera como Phoenix o Zeus, pero eso ya te va a cobrar comisión. Y vas a querer hacer el volcado de un Bitcoin custodiado a Bitcoin que tú dominas todo, pero lo vas a querer hacer cuando hayas acumulado pues 100, 200, 300 euros. O sea, estás en las mismas. Yo antes decía que a través de capas 2 o capas 3 la gente va a poder acceder a Bitcoin. Si soy correcto, diré que no podrán acceder a Bitcoin tampoco. Lo que podrán acceder es a IOUs de Bitcoin. Algún tipo de vale de Bitcoin, ¿no? A lo que, pues eso, un Bitcoin permisionado que te permitirá, ya hablando el mismo lenguaje, ir pasando o ir bajando de nivel hasta tocar suelo, que en este caso sería on-chain, ¿no? Para mí será lo que aspirará cierta gente, ¿no? Mira, empiezo por un Lightning permisionado, que puede ser un Fedimin, puede ser Cashew, puede ser Wallet of Satoshi, empezarán por ahí, irán como bajando, intentando tocar suelo y acabar poniendo algo de Bitcoin en su cold storage. Que esto además complicará mucho la existencia de cosas como las hardware wallets, porque las hardware wallets empezarán a no tener sentido, porque no mucha gente, o sea, ¿para qué voy a comprar una hardware wallet si el día que llegue a guardar algo allí, bueno, sí, cuando llegue, pero es que no sé, ahora mismo no me... O sea, creo que el mercado de los fabricantes de hardware wallets en un futuro se comprimirá un montón. O sea, quedará para eso, para la gente que utilice on-chain. Entonces, bueno, por ahí lo dejo. Sí, no, y a ver, yo creo que aquí está la clave, ¿no? Que al final, esto que has planteado tú son soluciones, bueno, más que soluciones posibles, es más bien una especie de mapa de lo que será el territorio en el futuro. Al final, si esto sigue por el camino que sigue y que debería seguir, porque al final, como has comentado bien al principio, Bitcoin está diseñado de esta manera y cambiarlo, y ahora entraremos en esa parte, sería problemático por cuestiones que podrían traer más problemas que soluciones. Pero claro, si este es el mapa al que debemos atenernos, podríamos encontrarnos en una situación, y esa es la que preocupa a Peter y supongo que preocupa a otros, una situación en la que los que acaben tocando Bitcoin realmente sean corporaciones, sean estados, sean precisamente aquellos actores que, al menos de primeras, quién sabe si por una entrada ingenua a todo esto, pues de primeras se antojaban como actores que preferirías que no fuesen los que estuviesen en control de una mayoría del Bitcoin, ¿no? Y aquí es donde está la discusión y el problema, y es que entre Peter y Saylor hablaban de, bueno, ¿no sería bueno cambiar Bitcoin para permitir que esto no fuese así, para permitir que más gente tuviese acceso a Bitcoin? ¿O debemos, como dice Saylor, dejarlo tal y como está y que siga su curso, incluso si esto nos lleva a que sean estas corporaciones y estados los que tengan más Bitcoin? Un punto más que quiero añadir aquí es que en estos últimos días me estoy dando cuenta o estoy conectando puntos de la discusión Airbnb y grandes ciudades, gentrificación, con esta discusión que estamos teniendo ahora. O sea, gente que se enfada mucho porque no puede tener el piso que desea o un piso mínimo incluso en su ciudad natal, en Barcelona, en Madrid, etcétera, y se ve empujado a irse pues o luchar y patalear y esperar que
le toque una vivienda de protección oficial o lo que sea, o irse a otro sitio, ¿no? Y sí, quejarse mucho y demás. Pero es un poco lo mismo, ¿no? O sea, es como que tenemos un activo, el mercado lo abraza, el mercado somos todos, por cierto, el mercado lo abraza, le encanta, lo valora. Esto en teoría era algo que al bitcoiner del principio era como, ¿te imaginas que un día esto sea mainstream? Vale, estamos ahí y ahora no gusta, porque ahora nos están comprando esos pisos y entonces está entrando todo tipo de actores y les está gustando tanto como te gustaba a ti y van a cuchillo. Y entonces nos enfadamos porque, hostia, es que no será para todo el mundo. Hostia, tiene mucho de discusiones de libre mercado y de regular, no regular, y esto Bitcoin o sea, no entiende de regulación, ¿no? Más allá de las propias reglas del protocolo. Pero creo que tiene mucho que ver esta discusión y que, digamos, ahora entraremos, ¿no?, a hablar de las medidas que se pueden haber puesto sobre la mesa para evitar que esto suceda y que todo el mundo pueda seguir accediendo a esta capa 1, pero para mí hay un choque de incentivos. O sea, alguien pierde. En cualquier cambio que hagas, alguien pierde. Y el problema, y por eso hay mucha gente que se pone en modo conservador con Bitcoin y dicen no toquemos nada, el problema es que si se rompe algo, se puede romper y bien. Entonces, ahora mismo Bitcoin ya provee una utilidad, ¿no? Y por eso el discurso de la osificación de gente que dice, no, dejémoslo como está y sí, lo siento, no es para todo el mundo. La única salvedad que le pondría yo a ese símil, que me ha parecido muy bueno por otra parte, es que, bueno, casas se pueden crear más. De hecho, tú podrías permitir, ¿no?, que esto fuese más sencillo para que más gente tuviese acceso a viviendas, mientras que Bitcoin no se pueden crear más. Y ahí... Es que fíjate lo interesante de lo que has dicho. O sea, a todo el mundo le encanta Bitcoin porque es finito. O sea, entre las miles de cosas es porque descentraliza, finito, y a la vez, grito en el cielo. De nuevo, o sea, ¿cómo casamos eso? O sea, ¿cómo casamos me da la sensación que a veces es intentar solucionar una cosa que si pusieras las premisas bien puestas sobre un papel y las analizases, ya te darías cuenta de que es un problema difícil de casar. Entremos entonces a la cuestión de la osificación y vamos a hablar un poco de algunos comentarios que tiene Saylor al respecto, cómo lo ve él, que me parece que has ido un poco por ahí. A Saylor muchas veces se le ha metido, digo, yo creo un poco por culpa de esta conversación, se le ha metido en el barco de esos que comentas, de los que están muy pro osificación, muy conservadores en cuanto a que Bitcoin no debe cambiar casi bajo ningún respecto. Y bajo, sí, no sé si lo he dicho bien eso, pero bueno, se entiende. y es en parte por algunos comentarios que hacen esta discusión, así que voy a compartirte un par de ellos y luego, si quieres, comentamos sobre los mismos. El protocolo no tiene que hacer todo. Hay que dejar oportunidades de funcionamiento y escalabilidad a la capa 2, a la capa 3 y a los protocolos más agresivos. No es bueno descartar así el papel de las corporaciones en esta ecuación. Este primero me parece interesante porque ya abre la puerta a un tema aquí, ¿no?, que es quién tiene que proveer de innovación. Así que si quieres, antes de compartirte el siguiente, te dejo que comentes sobre este, porque aquí Saylor habla de quién tiene que traer la innovación y que no tiene por qué ser el protocolo, sino que pueden ser, las empresas. ¿Qué opinas? O sea, él se pregunta o dice, afirma que no todo tiene que suceder en la capa base, ¿no? Y esto sería como un argumento osificador, del bando osificador. Pero a la vez es muy interesante porque si tú, imagínate que ahora negamos la mayor y empezamos a meter cosas en Bitcoin, ¿no? A meter todo lo que se nos antoje. E incluso lo convertimos en un pseudo Ethereum, ¿vale? ¿Qué va a pasar? O sea, lo que me pasa por la cabeza, lo primero que va a pasar es que van a venir muchos casos de uso. Y ya hemos visto lo que ha sucedido desde los ordinals cuando hemos empezado a añadir un par o tres casos de usos. Hemos añadido NFTs y hemos añadido tokens. Y creo que poco más. O sea, se podría resumir todo en eso. Entonces, ¿y qué ha pasado? Pues que la mempool ha colapsado en varios momentos. ¿Y qué provoca que la mempool colapse en varios momentos?
es menos accesibilidad para los que menos recursos tienen. ¿De acuerdo? Entonces, a mí me da la sensación que a veces se asocia el campo anti-osificación, o sea, el campo de los cambios, se asocia a gente que quiere hacer más accesible Bitcoin para todo el mundo. O sea, tenemos que cambiar cosas para que más gente pueda acceder a Bitcoin, cuando un cambio en Bitcoin puede tener consecuencias de que te vengan otros usos que no tenías previstos y que acaben negando el principal motivo del cambio, que era que los que no podían acceder accediesen, porque de golpe la mempool se colapsa, etcétera, etcétera, y ya está, más casos de usos, más utilización del protocolo, de la capa de transmisión de Bitcoin, y entonces, bueno, es un punto interesante el que también es difícil casar estos dos bandos, ¿no? Vamos a hacer cambios, bueno, tenemos estudiados todas las posibles consecuencias de este cambio, porque una consecuencia no prevista hace que tú no consigas lo que te propones. Sí, y además es justo lo que dice Sailor Ana en otro corte que te voy a poner, porque habla de por qué tenemos que tener cuidado y a la hora de plantear estos cambios y por qué muchas veces parece que hay que arreglar un problema hoy cuando igual ese problema no parece del todo obvio. Y esto es algo que vemos, bueno, has hablado antes de las casas, pero se podría aplicar, yo creo, a casi cualquier otro problema al que se enfrente la sociedad. Y es que muchos problemas se presentan como tremendamente urgentes y que requieren ya mismo la intervención de un tercero que solucione el problema, y luego resulta que ese problema, primero, no era tan urgente, y segundo, y más grave, que como has planteado, la solución no viene a solucionar el problema, sino que viene muchas veces a agravarlo, ¿no? Tratas de arreglar una cosa y, como has dicho, acabas causando más de ella. Te voy a poner este otro corte de Sailor porque habla de por qué igual no deberíamos caer en la tentación de las emergencias. Por eso creo que se toman muchas malas decisiones cuando tienes prisa. Y, fundamentalmente, diría que no estoy a favor de la planificación central. Y creo que la mayor parte de la comunidad Bitcoin no está de acuerdo con la planificación central. Entonces, ¿por qué querrías que una docena de desarrolladores planifiquen centralmente el protocolo y realicen cambios porque creen que es académica y teóricamente bueno para todos? Aquí mete bastantes temas, así que te voy a dejar primero que comentes y luego te pregunto. Sailor es un personaje que polariza a la gente en bandos, y a los que en teoría están a favor también a veces les pone en contra y a favor. O sea, es que a mí me gusta. Le tenía un poco cruzado últimamente, pero escuchándole en Praga y demás, siempre te suelta alguna perla interesante. Yo aquí apunto a un tema de es que por qué tener prisa para actualizar el protocolo. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. De hecho, creo que la osificación... Yo no estoy pro osificación, esto lo puedo poner sobre la mesa, pero tampoco estoy anti. O sea, yo creo que la osificación es una filosofía. Y creo que lo queramos o no, nos guste o no, todo bitcoiner es un poco osificado. Porque si no, ¿por qué está en Bitcoin? O sea, al final está abrazando un poco holdear Bitcoin, estás abrazando esta idea de que Bitcoin es difícil de cambiar y de que esto es un valor, la previsibilidad, ¿no? Que no te va a pasar como Ethereum, que te están metiendo cambios fundamentales en los incentivos cada 2 años. Así que yo creo que la osificación es una especie de filosofía y todo el mundo debería ser muy pro osificación, pero con la libertad o con la permisividad de escuchar y de pensar si se podría añadir algo que realmente aportase algo de valor sin romper los incentivos. Y esta reflexión no es para tomarla rápida, como dice Sailor. Esto es una teoría de juegos combinada, es un sistema complejo del que en ningún caso se va a tener la solución definitiva ni cuando se apriete el botón de mergear el código y que entre en producción. O sea, ni en ese momento se va a tener claro todas las consecuencias, pero al menos se tiene que tener muy trilladas. Que esa es una crítica, por ejemplo, que se le hace a Taproot, de que se aprobó sin haber repensado mucho lo que se estaba haciendo. Y yo soy a favor de Taproot, ojo. Pero sí,
O sea, muy de acuerdo con Saylor aquí, nada de prisas y menos nada de prisas con Bitcoin. La segunda parte de su comentario es un poco más controvertida, al menos para mí, pues pone sobre la mesa la cuestión esta de en quién tenemos que confiar a la hora de aceptar o no estos cambios, porque al final tú has dicho, hay que darle tiempo a que sea obvio y en el corto plazo es fácil que aquellos que, digamos, definen el mensaje, pues te lo pueden vender de una manera que puede parecer totalmente necesario y cuando realmente no es así. Y comenta específicamente si debemos dejar que Bitcoin sea algo que quede en las manos de, pues eso, unos pocos desarrolladores que son los que al final están viendo todo continuamente el código, pensando continuamente en esto. Pero hay muchos casos desarrolladores que llevan mucho tiempo en esto y desarrolladores en los cuales el resto de la comunidad puede delegar, porque al final igual llegan más tarde, ¿no? Por ejemplo, llego yo, ¿qué le voy a decir yo a un desarrollador de Bitcoin que lleva igual pensando y trabajando sobre esto 10 años, ¿no? Pues puedo pensar, oye, pues igual lo que yo diga o lo que yo piense es una chorrada comparado con lo que pueda pensar esa otra persona. No debería ser así, pero de primeras esa es un poco digamos, la actitud con la que se puede llegar a estas situaciones y esto, en opinión de Saylor aquí, es un riesgo y no sé qué opinas tú al respecto. En este punto no estoy nada de acuerdo con Saylor y creo que patina y le falta contexto de la guerra del tamaño de bloque. O sea, los desarrolladores son un actor más dentro de Bitcoin. Y los desarrolladores no son un grupo, una secta que tiene el poder absoluto sobre Bitcoin y además que sea un grupo cerrado. Para nada. O sea, hay unos desarrolladores, por ejemplo, los que pueden estar trabajando en Core, que además todo el mundo puede hacerlo. O sea, te puedes poner a colaborar con la implementación de Bitcoin Core cuando quieras. Puedes hacer review de código y luego poco a poco pues ir escalando. O sea, no es un núcleo cerrado y a la vista está. Que revisen la rotación de gente que va viendo ahí, ¿no? Pero es que luego Bitcoin no es solo eso. O sea, Bitcoin es desarrolladores que están fuera de Core. Eso por hablar de desarrolladores, pero es que Bitcoin es mineros, Bitcoin es pools, Bitcoin es comunidad, Bitcoin es empresas. Entonces, incluso malos actores, o sea, Bitcoin es ETFs ahora, lo queramos o no, malos actores, los que no nos gustan. Y Bitcoin es estados. O sea, Bitcoin es todos. Y aquí hay una reflexión que se la escuchaba, no sé si fue Novak o Riyandel, uno de los dos, en un pod de hace no mucho, sobre Opcat, donde decían que en Bitcoin cada vez somos más. Entonces, la osificación es casi como el destino de Bitcoin, porque al ser cada vez más gente, cada vez vamos a tener más deseos y distintos deseos, que van a apuntar, que van a intentar estirar la cuerda hacia lados distintos. La manta no va a cubrir todos, ¿no? La ventana de Overton se va a tener que quedar en algún sitio. Y ya está. Y lo único que vamos a hacer en Bitcoin es cada vez va a costar más cristalizar esa ventana de Overton en un resultado, en un cambio, porque cada vez somos más y las cosas van a hacerse muy imposibles de llegar a un consenso. Y creo que está bien. Este comentario, ¿no? y esta visión sería, digamos, está bien porque lo estás consiguiendo no parecer, o sea, no ser pro osificación ni contra osificación, como he dicho antes, pero además planteándolo desde el punto de vista de que al final es un poco lo que va a ocurrir, lo cual La osificación viene. La pregunta es cuándo. De hecho, un pod que llevo preparando hace 2 años y tengo a la gente mareada porque los he invitado varias veces y luego al final no sucede porque uno falla. Pero que el título es Antes de osificar. Porque osificar va a llegar. Y la pregunta es, ¿qué necesitamos antes de osificar? O sea, ¿qué es aquello de hostia? No, es que no podemos pasar sin esto, por favor. Y ahora yo creo que un poco el discurso a nivel desarrollador, y aquí en este caso no estoy hablando del core team, sino incluso se está creando como un nuevo subgrupo de desarrolladores muy interesante alrededor de los BTC++ y demás, que también hay gente de core y eso, pero una gente como que viene de todo este entorno de Opcat, o sea, gente de las inscripciones y tal, que promueven unos cambios o promueven este tipo de last call for before ossification, ¿no? Última llamada antes de osificar. Y se plantean esto, o sea, ¿qué metemos? ¿Qué necesitamos sí o sí? ¿Y con qué estaríamos ok? ¿Bitcoin puede sobrevivir como está? Yo creo que no.
Yo creo que tiene que hacer, bueno, sé que no. Se tienen que hacer unos cambios sí o sí. Incluso creo que se tiene que hacer algún cambio de hard fork impepinable, porque si no, Bitcoin deja de funcionar en 2100 y poco. ¿De acuerdo? O sea, necesita unos cambios sí o sí vía hard fork incluso. Entonces, sé que tiene que cambiar, pero más allá de estos impepinables, necesita algo más para seguir siendo una opción de futuro, digamos. Ese yo creo que es una buena reflexión y creo que es la que se está trabajando. Pero de nuevo, estamos intentando a veces solucionar el futuro y quizá, vale, debatámoslo, pero esperemos también que el futuro nos vaya cazando. ¿Tú no crees, como decía Saylor antes, que esto debería dejarse en las manos de, pues eso, empresas, de terceros, de negocios que al final encuentren la manera de proveer el servicio que la gente demande sobre la forma en la que Bitcoin funciona a día de hoy, asumiendo que Bitcoin no vaya a cambiar nunca? O sea, porque él habla de capas 2 y capas 3, que todo se solucione por fuera. Pero puede ser que una capa 2, una capa 3 le fuese extremadamente bien que se aprobase una cosa en capa 1, ¿no? Y ahí es donde vienen las discusiones. Hostia, es que es una cosa muy mínima lo que te estoy pidiendo. No se podría probar, porque mira todas las funcionalidades que te daría, ¿no? Y Y las que no sabes que te puede dar. Ese es el problema, ¿no? ese es, pero ahí es donde viene el debate y ahí es donde creo que hay debate. Yo no estoy de acuerdo con Saylor, yo no creo que sea que ya directamente haya cosificar. Creo que cambios pueden entrar. Sí que me parece muy difícil, por ejemplo, el cambio de la privacidad, que es otro cambio que sale a pasear cuando se habla de osificación. Incluso Andreas sostenía hace tiempo que se debería hacer todo lo imposible antes de osificar, de meter privacidad en la capa base de Bitcoin. Yo no digo que sea una batalla perdida, pero me da la sensación que esto no sucederá. Me viene bien. Un momento. Te voy a cortar ¿Ah, aquí sí? porque ¿Es un pase de gol o qué? es que tengo un corte preparado, de hecho, de tu conversación reciente con Amir, que habla precisamente de esto. Entonces vamos a ponerlo como contexto y hablamos un segundo sobre esta cuestión. Bitcoin podría ser totalmente anónimo. ¿Pero por qué no lo es? ¿Por qué no se adopta ese cambio en Bitcoin? Literalmente podría ser muy fácil adoptar un pequeño cambio en Bitcoin, pero nunca lo será, nunca se adoptará. De hecho, algunas personas dicen que es bueno que Bitcoin sea transparente. Yo personalmente, creo que te he cortado ahí justo. Tú personalmente, como decías, opinas que es mejor que eso no cambie. ¿Podemos cogerlo desde ahí? ¿Y por qué crees que opina Amir esto? Porque Amir... O sea, yo creo que aquí... Yo, por ejemplo, pienso que está bien que Bitcoin sea transparente porque la opacidad es un coste. Entonces, es un coste que Bitcoin no tiene. ¿De acuerdo? Creo que hay actores que ese coste no les gustaría. Ese coste y más de los que nos pensamos. No estoy hablando de instituciones gubernamentales que obviamente no les haría ni media gracia que Bitcoin fuera como Monero, sino también a la gente. O sea, me destacaba Satoshi Head en un tuit que el propio blog de Monero pone como una amenaza el que tenga un back inflacionario que no se pueda ver, que no se pueda controlar. Entonces, Bitcoin ese problema no lo tenemos. No es un riesgo en Bitcoin. Entonces, sí, si es un riesgo, o sea, ya sucedió en 2010, hubo un bug de inflación, pero se vio al segundo. Se paró, se arregló, se siguió. Pero cuando tú no ves lo que sucede ahí debajo, han tenido bugs de inflación, creo que es Zcash, creo que lo tuvo. Y desconozco, ahora hablaría por hablar, si Monero tuvo en algún momento. Pero, ¿quién te dice a ti? Y esto puede sonar fooder, pero es que es un miedo, o sea, lo siento, si suena como que quiero añadir food gratuito, pero ¿quién te dice a ti, si yo descubriera un bug de inflación en Monero, no haría lo que hizo el atacante de Bitcoin, de generar 10 billones de Bitcoin en un momento? O sea, yo generaría, pues no sé, ¿qué necesito para vivir a la semana? ¿Qué necesito para no levantar la liebre? ¿Qué me puedo generar? $1.000 a la semana, 10.000. Pues haría eso.
y ya está. Y iría pasando los días. Y iría pasando todo lo que pueda a Bitcoin. ¿Y por qué lo pasaría a Bitcoin? Porque aparte de ser Bitcoin lo que es, Bitcoin tiene unas premisas, una de ellas es la transparencia de que sabes lo que hay, ¿no? Es un riesgo menos que tienes. Entonces, yo creo que para el usuario de a pie, que Bitcoin perdiese eso, podría ser un coste inasumible en algunos casos. Gente que dijese, yo paso de destinar 100.000 euros a esto porque, no sé, no me cierra, ¿no? Y habría más gente de la que hay ahora, porque ahora no tenemos ese problema, ¿no? Entonces, yo creo que esto hubiera sido distinto si hubiera estado desde el principio, se hubiera creado como otro mercado alrededor de Bitcoin, pero estando como está ahora, yo creo que eso no va a cambiar. Podemos encontrar, ya de hecho, Lightning te aporta mucha privacidad si lo sabes utilizar. Que, es que es muy difícil, es mucha complejidad, esto no es para ciudadano de a pie, estoy de acuerdo. No te puedo decir otra cosa. O sea, no es que me maraville y esté súper contento de la no privacidad de Bitcoin, pero sí que pongo en valor todas estas ideas que gracias a Bitcoin pues he ido aprendiendo, y creo que la transparencia no es un bug, sino que es un feature de Bitcoin. Sí, y la cuestión es que, como este es otro ejemplo, ¿no? Como los que comentábamos antes, de que la gente puede, y no es el caso de Amir, porque Amir lleva mucho tiempo en Bitcoin, pero mucha gente puede llegar a descubrir Bitcoin y pensar, bueno, está bien, pero podría ser mejor si cambiamos esto, y es imposible, porque nos pasa con todo, es imposible prever qué efecto va a tener eso. Tú dirías, vale, mañana lo cambio, lo hago totalmente privado porque esto es algo que la gente quiere, pero entonces la gente sí se lleva la privacidad, pero también se lleva una serie de cosas, ¿no? Como has dicho, has explicado, hay una serie de riesgos que no sabía que venían con ese cambio. Y en este sentido, Saylor explica muy bien, y voy a volver a otro corte suyo. Bueno, ya sabes que Saylor tiene esta capacidad para expresarse y esta capacidad para comunicar cosas de manera que otros mortales solamente pueden, soñar con conseguir. Y en este caso lo hace muy bien, creo, a la hora de explicar lo que otros tratan de hacer con Bitcoin, y lo pone además en contexto con lo que hizo Satoshi. Así que voy a buscarte ese corte. Creo que puedes jugar a Dios una vez. Satoshi jugó a ser Dios. Creo que el resto de nosotros deberíamos tener la humildad de decir que no somos Satoshi. Las probabilidades eran 10.000 contra 1 con Satoshi. Satoshi lanzó los dados y ganó. Estamos bien. La caída del imperio ocurre así. Por la persona que hereda Estados Unidos, que hereda Bitcoin, que hereda la corporación. Creen que son igual de inteligentes y tirarán los dados con la misma fuerza que Satoshi y jugarán a ser Dios. Y creo que los libros de historia muestran el resultado. El resultado es que siempre fracasan. Los imperios siempre colapsan y arden. Y lo que perdura son estos protocolos que respetamos, como los números arábigos. Como te he dicho, esa capacidad que tiene Saylor. Esto hace mucho tiempo en un podcast, me acuerdo el número porque es de los que he tenido que recomendar más veces, el L70, perdón, que es se titula ¿Qué no es blockchain? Tomás Álvarez, que es bastante incendiario, me decía que, Satoshi se pegó el moonshot. O sea, le fue a darle a la luna y le dio. Y que detrás han venido un montón de gente, Ethereum y demás, que se han pensado que tenían la misma varita mágica de equilibrar incentivos. Y ya estamos viendo que no. O sea, Ethereum... yo le veo una utilidad a Ethereum que no tiene nada que ver con el campo donde se mueve Bitcoin. O sea, yo creo que Ethereum les ha regalado una clase de FinTech 2.0 a la gente de FinTech 2.0. Les ha dicho, mira, por aquí podríais empujar mejor lo que estáis haciendo. Pero luego, a nivel descentralización y a nivel algo soberano, Ethereum es un Cristo. Hay en el mundo nodos completos de Ethereum, archival nodes, como le llaman ellos, porque han tenido que crear definiciones de nodos para
poder decir que hay gente que corre full nodes de Ethereum. Bueno, un full node de Ethereum no es un full node de Bitcoin, eso es un archival node en Ethereum y de esos deben haber 4, porque es inasumible. No sé por cuántos teras iban, pero ya no es un tema de capacidad de memoria, que eso sigue siendo más o menos económico, sino es la obligación de procesamiento de todos esos scripts complejos que van creando. O sea, eso a nivel de descentralización, luego que cuando tapan un incendio les salen 5 más. Tienen un problema enorme con una cosa que se llama MEP, que es la posibilidad de que un minero te front-runee. En este caso ellos ya no tienen minería, pero da igual, lo siguen teniendo. Entonces, es como que hace que la mempool no sea neutral. Tú no sepas, no puedas prever. De nuevo, si pierdes previsión, añades costes, añades riesgos. Y tú no puedes prever que algo va a suceder. Entonces, Ethereum tendrá sus cosas positivas, yo no digo que no, pero a nivel de descentralización, a nivel de crear un activo que sea más una commodity y no un financial asset, nada, esa batalla la tienen perdida totalmente. Entonces, volviendo a lo que decía Saylor, sí, Satoshi la metió por la escuadra. Satoshi era un intento más. A lo mejor Bitcoin hubiera fallado, como falló BitGold, como falló el que propuso Halfini, B-Money, de Weidai y todos los demás, y quizá Bitcoin hubiera fallado, pero no falló. Fue el primer animal que consiguió sobrevivir a la explosión de intentos de un dinero digital nativo de esta era digital en la que nos metíamos, y ya está. O sea, debemos celebrarlo. Entonces, a partir de ahí, mucho cuidado con los cambios, porque estamos jugando a tocar el ADN de esta creación de Satoshi, que salió bien. No digo de casualidad, porque el trabajo que lo tuvo, pero salió y funcionó. Pero podía haber salido mal. Sí, no, ya dice que la probabilidad estaba en su contra. Y yo creo que hay un poco de sesgo aquí. No sé si es sesgo del vencedor, sesgo de no sé qué sesgo es. Hay tantos sesgos que es difícil saber exactamente a cuál me refiero. Pero, me refiero en particular al de que tú ves a Satoshi vencer en el sentido de conseguir crear algo que funciona por sí mismo y te da la impresión de que es fácil, cuando en realidad es como cuando ves a una persona que, bueno, tiene, no sé, 2 millones de seguidores en YouTube y dices, bueno, está haciendo vídeos de fútbol, es fácil. Bueno, estás viendo al que lo ha conseguido y no has visto a los 800.000 que lo han intentado también y que no han conseguido llegar a ningún sitio con su canal de fútbol o con lo que sea. Y cuanto más estudias sobre Bitcoin, más al final acabas encontrándote con esos otros intentos, ¿no? Has hablado de los de B-Money y demás. Hace poco yo me estuve empapando bastante de Liberty Reserve, que no lo conocía y me pareció muy interesante en un momento dado que leía unas declaraciones de Satoshi en las cuales hablaba de Liberty Reserve como el dinero, era una moneda, ¿no?, en ese momento, como el dinero que sería reserva de valor, y como hablaba de Bitcoin para mover dinero, pero luego depositarlo en Liberty Reserve para que Liberty Reserve sea, digamos, la reserva de valor y que Bitcoin te sirva para mover dinero de aquí para allá. Y esto lo decía Satoshi, ¿no?, en su día, y como me parecía, bueno, interesante por sí mismo, pero también me parecía muy, muy ilustrativo de, al final, que incluso personas como Satoshi en este caso pueden ver un protocolo y ver algo en él y luego el protocolo acaba siendo otra cosa totalmente diferente. Y bueno, todos sabemos lo que pasó con Liberty Reserve, que fue uno de esos intentos que en este caso no funcionó porque lo aplastó el Estado, ¿no? Había un tercero que se podía aplastar y fue efectivamente aplastado. Y bueno, todos sabemos también lo que ha pasado con Bitcoin. Así que ha habido miles de intentos y claro, tú ves a Bitcoin funcionar y dices, bueno, yo también puedo hacerlo. Igual no es tan sencillo como dices. Sí, no tengo mucho más a añadir aquí. Es exactamente eso. O sea, supongo que Satoshi en aquel momento, pensando en Liberty Reserve, él tenía en mente lo que Hal también tenía en mente, es que aparecerían sustitutos monetarios de Bitcoin o que Bitcoin pudiese funcionar como una especie de colateral, que es lo que para lo que sirve en muchas ocasiones hoy en día. Y pensó en Liberty Reserve, ¿no? Porque pensamos... Bueno, él lo tenía muy claro, el peso del Estado y cómo el Estado te podía capturar en 2 clics si no eras descentralizado. Entonces, es curioso que pensase en ello como sin prever que Estados Unidos eso no lo permitiría.
Voy a ponerte otro corte de Saylor, uno en el que habla de cuál podría ser el futuro de Bitcoin, como tú has comentado antes, de qué pasaría o por qué preferiríamos ese escenario en el que unos pocos grandes actores acaban teniendo grandes balances en Bitcoin. Y en particular, me voy a detener en la parte final, que será la que querré discutir contigo, porque es uno de esos casos en los que Saylor lo plantea de una manera que parece muy clara, pero que si lo estudias un poco más en profundidad lo que está diciendo, pues puede no parecer tan obvio. Así que voy a ponerte este corte. No veo la amenaza existencial inmediata que requiere que tengamos que correr riesgos. Creo que si nos concentramos en lograr que todas las entidades poderosas del mundo adopten Bitcoin, convertiremos a todos nuestros enemigos potenciales en amigos y aceleraremos la adopción para 8.000 millones de personas mucho más rápido que si hacemos ajustes al protocolo. Aquí lo que me parece más interesante, pues algunas cosas ya las hemos comentado, lo que me parece más interesante es lo de convertir a estos potenciales enemigos, como podrían ser estados y grandes corporaciones, en amigos, permitiéndoles entrar en Bitcoin. Para empezar, no es que haya que permitirles, ¿no? Pues sabemos que si quieren entrar, pueden entrar, pero lo que me parece interesante, y esto es lo que te quiero preguntar, es ¿qué opinas de que use la palabra amigos? Como, no sé, al decirlo, a mí me parece aventurado, por su parte, el pensar que si estas pocas instituciones, si estos pocos países acaban teniendo un gran control de de mucho Bitcoin, esto los convierta en amigos del protocolo. Para empezar, no entiendo muy bien amigos de quién en particular y tampoco me parece muy... Bueno, me parece aventurado esto que dice y quiero escuchar qué opinas al respecto. A ver, Saylor es amigo de los reguladores, es amigo del compliance, es amigo de los estados. Por mucho que él tenga estas reclamas y que diga que, pues si te aprietan mucho, te levantas y te llevas tu riqueza a cuestas y tal. Sí, pero él juega en las dos divisiones y él es amigo de todos estos. Entonces, bueno, él tiene una agenda también. Él ha comprado mucho Bitcoin y él está en el bando Numbers Go Up, que, ojo, yo creo que todo el mundo estamos un poco en el bando Numbers Go Up y decir lo contrario, pues no sé, dame tu dinero y ya te lo guardo yo. Si no te importa que tu dinero se devalúe o tus activos se devalúen, pues déjamelo, ya te lo gestiono yo, ya pues, si lo pierdo, pues se ha perdido. Entonces, a todos nos gusta la idea de ganar poder adquisitivo, ¿no? Pero Saylor parece como que tiene una agenda para conseguirlo rápido. Además, es como contraintuitivo lo que dice, porque te la mete, o sea, te está vendiendo la moto, pero como una catedral. O sea, te está vendiendo la moto de la adopción masiva, numbers go up, y que entre todo el mundo, que todos podemos ser amigos dentro de Bitcoin, y luego te dice que así eso es lo que llevará a la adopción a los 8 millones de habitantes, 8.000 millones de habitantes que tiene la Tierra. Pero no hemos quedado que eso de la adopción masiva no era para todo el mundo. O sea, ahora cuando te ha interesado, para que parezca muy bonito que tus amigos entren y que los reguladores entren, etcétera, etcétera, me vendes la moto para decirme lo que antes, no sé si en qué momento del podcast lo dice porque no lo he escuchado, pero para negarme lo que tú antes me decías que no iba a ser del todo posible, ¿no? Entonces, de que entren 8.000 millones de personas. Y si no ha dicho algo así en el podcast, da igual, eso no es posible. Entonces está vendiendo la moto. Saylor a veces tiene la capacidad de vestir una vendida de moto muy bien. Y yo creo que aquí la está vendiendo. Sí, no, coincido porque yo cuando hice este corte me pareció, bueno, cuando hice el corte lo hice por otra cosa, yo creo que lo hice porque reafirmaba algunos de los puntos que hemos comentado antes, pero luego lo que me pareció más interesante fue justo esto, ¿no? Que dices, de que te trata de vender la idea de que el hecho de que entren reguladores y que entren grandes empresas es bueno, porque así los conviertes en amigos en lugar de enemigos, cuando no está claro, amigos, en qué sentido. O sea, si por ejemplo, el aceptar que... Antes lo hemos comentado, ¿no? Aceptar que unos pocos tengan gran parte del Bitcoin. Por ejemplo, si llegamos a un momento en el que, pues eso, China, Estados Unidos, una serie de países y una serie de corporaciones tienen la gran mayoría del Bitcoin y ellos empiezan a mandarte mensajes sobre lo que debe ser Bitcoin, sobre cómo debe cambiar Bitcoin, sobre lo bueno que debe ser Bitcoin, es fácil
no sé si es posible, pero es fácil, al menos más posible y más probable, que digamos, creen la imagen o creen la narrativa en mucha cantidad de personas de que realmente es necesario cambiar Bitcoin para favorecer a los intereses de estas personas, que es justo lo que lleva todo el podcast diciendo que no es bueno cambiar Bitcoin, pero luego dice, bueno, no es bueno cambiar Bitcoin, pero si estas personas entran, que se convertirían en amigos y entonces avanzaríamos todos en pos de que nos vaya bien a todos y genial. Y me parece que, pues eso, de nuevo, que podría ser un poco... bueno, puede estar yendo contra lo que está diciendo y en ese sentido, pues eso, como has dicho, vendiéndote la moto un poco de que esto sería bueno, cuando en realidad igual no sería bueno. Es interesado. No sé ni si sería malo, pero es interesado. Es interesado para su bolsa de Bitcoin. Tiene, no sé si tiene ya 200.000, no, le he perdido la cuenta, pero creo que es interesado por ahí y además él es el mayor marketingiano que este tipo de empresas públicas pudieran tener, o sea, de Bitcoin en pro de las empresas públicas o para llegar a más empresas públicas pudiera tener. Creo que ahora está teniendo muchas charlas semipúblicas y también privadas con Michael Dell, el de la marca Dell de ordenadores, y es como que parece que puede ser el siguiente gran billonario en entrar a Bitcoin y fuerte, porque además este está empezando a tuitear de Bitcoin, y Saylor es el promotor. Entonces Saylor les tiene que vender la moto a toda esta gente. Y es muy bueno el paralelismo que vi grabando con Amir Taki con lo que se vivió en 2013, yo no lo viví, pero que apareció la Fundación Bitcoin, que fue un grupo de autoproclamados como los que iban a llevar la voz cantante en Bitcoin y que lo que buscaban era eso, era acercar Bitcoin a los reguladores para llegar a esa adopción masiva. Entonces Saylor, con matices distintos, creo que está haciendo un poco la misma labor que hicieron la fundación de Bitcoin sin haberla vivido y pudiendo estar cometiendo un error ahora en llegar a esa comparación. Pero me da esa sensación y es muy interesado. A Saylor siempre hay que filtrar mucho todo lo que dice. Tiene cosas de extremo valor para mí. Aprendo un montón de cosas que dice, pero también a veces, no sé, o sea, no estoy en las cifras. Yo no sé cuánto ha dicho cada persona que Bitcoin va a valer en un futuro. Y el otro día en un programa que participé me preguntaban, me daban diferentes opciones y parece ser que en algún momento Saylor ha dicho que Bitcoin llegará a 8 millones de dólares. Era el que ha dicho la predicción más ida de olla. Y yo creo que va en la misma línea. O sea, es muy interesado por parte de Saylor, que luego te lo argumenta y te lo viste y demás, pero es muy interesado porque eso, tiene una gran apuesta. Esto es lo que me hace pensar o lo que hace ponerme más en el barco del mejor, más osificación y mejor más rápido, porque al final, claro, yo escucho a personas como Saylor y pienso, bueno, todo lo que dice tiene sentido, dice cosas, luego te pondré otro corte como las que dijo en Praga en esa charla que te gustó, has comentado al principio. Bueno, pues hay un corte también de esa charla que me parece también ilustrativo de todo esto. Habla de que, bueno, de que es bueno que Bitcoin no cambie y es bueno que se acerque a los reguladores, que es bueno que se acerque que se permita a las empresas entrar, porque todo esto permitirá que Bitcoin que crezca y por el bien de todos. Y me preocupa el hecho de que al final esos supuestos amigos pues luego no tengan... tengan agendas diferentes a lo que Bitcoin es hoy, que para mí Bitcoin está bastante bien hoy y cualquier cosa que lo cambie para mí sería problemático, sobre todo si es en pos de los intereses de estos pocos. Y por eso prefiero que cambie, o sea, prefiero que se quede osificado antes, más que después, porque puede llegar el momento en el que Saylor nos venda alguna moto demasiado bien y la gente esté dispuesta a aceptar el cambio que Saylor proponga o que propongan los amigos de Saylor. Sí, a mí me gustaría añadir que amigos de Saylor y quien sea, si lo que vienen a apostar, por ejemplo, alguien podría pensar, bueno, pero es que los estados lo que acabarán haciendo es capturando Bitcoin y teniendo un poder de decisión sobre el protocolo. No, esto ya se ha demostrado en la guerra del tamaño de bloque que no significa eso. O sea, porque al final concentrarán mucho Bitcoin, pero esto, aunque Bitcoin tiene ciertos puntos de plutocracia, porque tener más Bitcoin te da más posibilidades para influir después, tener más Bitcoin no hace que... Esto no es una DAO, no te da poder de voto después para los cambios, ¿no? Entonces, y además eso, de nuevo, que quien no conozca la historia de la guerra del tamaño de bloque, pues que le eche un vistazo.
Eso por un lado, pero decir que si toda esta gente consiguiera como llegar a capturar mucho Bitcoin y a parar un poco, incluso lo que se está intentando hacer ahora, ¿no? Por regulación, poner tantos palos en las ruedas que la gente pues le pierda sentido utilizar Bitcoin. Mira, por el lado del regulador sí que lo veo un ataque para demostrar que Bitcoin no tiene sentido, pero por el lado de la gente que compra Bitcoin, grandes bolsas de Bitcoin, sí que no tendría sentido acabar haciéndole un ataque y capturarlo. Porque si Bitcoin se deja de utilizar fuera del ámbito del numbers go up, sí que estaré de acuerdo entonces con Nassim Taleb de que es un activo que tiende a cero. Entonces, el valor de Bitcoin no viene por ser únicamente una meme coin en la que se especula y ya, sino que eso es un valor, eso es un caso de uso, pero el valor de Bitcoin viene por el resto, o sea, porque tiene más casos de uso que no solo ese. Entonces, si hay un miedo de que la captura llegará en cierto momento a bloquear el movimiento de Bitcoin, bueno, pues yo creo que será una captura o un intento de captura, porque yo creo que no lo conseguirán, regulatorio. Pero en ningún caso será una captura por es que han comprado mucho Bitcoin o es que ya tienen más del 30% del Bitcoin en circulación. Yo creo que por ahí sería un tiro al pie como una catedral, porque de golpe verían que lo que están comprando se está yendo a cero. Y al final nosotros, o sea, tendremos el derecho al pataleo. O sea, que la idea de Bitcoin no se puede desinventar. La idea de Bitcoin ya está ahí fuera. Entonces, si Bitcoin fallase, Bitcoin como Bitcoin, fallase por, no sé, por alguna jugada de estas que hicieran que hubiese tan poco que ya no tuviera sentido moverlo, bueno, pues en ese caso a lo mejor sí que aparecería otra cosa, ¿no? Pero, ¿qué harían? ¿Lo mismo con esa? O sea, este es un juego donde tienen las de perder. No, esto no es la hidra que le vas cortando la cabeza y le salen más, ¿no? Entonces, yo creo que tendrían un efecto contrario. Sí, dos cuestiones aquí. La primera, este corte no lo tengo, pero en tu charla con Amir, la recordarás porque la publicaste hace poco, también hablaba de, también hablaba de que, bueno, muchas veces no se olvida que Bitcoin es muy útil en otros lugares del mundo, donde está sirviendo a muchas personas para acceder a dinero que no se devalúa, para mover dinero, para sacar dinero. De hecho, tengo yo ahí la esperanza de que una charla que tengo con un ciudadano chino que salió de China y ha ayudado mucho a la salida de capitales de China con Bitcoin, pues nos ilustre un poco por ahí. No sé cuánto podremos comentar, pero estos temas me gustan porque Bitcoin permite esto, pero son justo los temas que menos se comentan, porque al final en los medios y demás, el number go up, en las sociedades, la gente que compra Bitcoin con mucho dinero, ¿no? Suele ser lo que más titulares se lleva y no tanto el que... Y porque pues, Juanito. los propios usuarios de esa actividad no les interesa comentarla. También. Y esto es... Boaz Sobrado hizo un escrito en base a una charla que dio el CEO de Bitrefill, que le llamó como eso, es como una parábola hindú, y él como la adaptó a Bitcoin, y es como los diferentes puntos de vista, cómo las distintas personas entienden a Bitcoin. Y hay un lado, porque él acabó definiendo que hay 4 facciones, ¿no? Los que lo ven como un casino, los que lo ven como tecnología y se ponen como desarrolladores, los que ven todo ese mensaje político y son activistas, que ahí es donde estaríamos tú y yo, o sea, estamos ahí todo el día en Twitter, etcétera, etcétera. Y luego hay los usuarios, que también, obviamente, tú puedes estar tocando varios campos, ¿no? Pero la gran mayoría de usuarios no quieren hablar de Bitcoin. Porque como a esta persona china que mencionas ahora, Bitcoin les soluciona un problema. Y les soluciona un problema y quiere que se lo sigan solucionando sin levantar la liebre. Y así mucha gente. Y mucha gente estará utilizando hoy en día, pues a lo mejor un teléfono móvil o algo de hardware que a lo mejor le ha llegado a sus manos porque el proveedor que se lo ha vendido lo ha conseguido pagando con Bitcoin para reducir costes, para no levantar liebres, etcétera, etcétera, y que se lo han traído así. Entonces, mucha gente está en contacto con productos que han llegado a sus manos gracias a Bitcoin de gente que no quiere hablar que está utilizando a Bitcoin, como por ejemplo meter dinero en Cuba. Boaz me lo decía, que venía estando operando en tema de turismo y tal en Cuba y que metía y sacaba el dinero de Cuba con Bitcoin. Ya no trabaja en eso, ahora puedo hablar, pero en el momento eso no lo decía. Y así hay un montón de gente. Sí, y la segunda cosa en este sentido es que
incluso si llega un momento en el que esa actividad, ese uso de Bitcoin por parte de personas que lo usan para esto, pues pasa a ser prohibido porque no pasa por los raíles del KYC, o bueno, no digamos prohibido, pero am, digamos más controlado y más separado. Y llegamos a una situación que es yo creo lo que más temen muchas personas, al menos creo que es un escenario problemático, en el que haya un Bitcoin blanco y un Bitcoin negro, ¿no? Un Bitcoin que la gente acepta porque ha pasado por un KYC y se puede identificar, y un Bitcoin negro. Pues incluso en este caso, me parece que estaríamos bien, porque de hecho hace poco, bueno, es un tema que he venido insistiendo, y es el tema del petróleo negro de Rusia, que fue baneado y se podría pensar, bueno, como banearon ese petróleo ruso, pues pasó a no valer nada porque estaba prohibido. Y no fue lo que pasó. Lo que ocurrió fue que el petróleo, como materia prima, como fungible, como activo fungible, como es Bitcoin, pues pasó a estar el blanco y el negro, y en momentos en los que la gente necesitaba petróleo, pues el negro subía, e incluso en algunos casos llegaba a valer más el negro que el blanco. Y en momentos en los que todo va bien, pues sí, es verdad que el blanco es era más útil, más demandado, ¿no? Pero claro, esto depende al final de las situaciones. Momentos en los que el Estado, los terceros que tratan de perseguirte están tranquilos y te dejan en paz, pues bueno, algo que requiera confianza, pues no te parece tan mal, pero en el momento en el que dejas de confiar en el buen hacer de ese tercero que te controla, pues entonces lo no controlado, lo negro, lo no perseguible, eso gana valor. Bitcoin es dinero de mercado negro. Full stop. A partir de ahí, que la gente reflexione con qué es el mercado negro, a qué se le llama mercado negro y cómo operaban nuestros, ya no abuelos quizá, pero nuestros tatarabuelos, cómo operaban en su día a día. Porque seguramente, como ellos operaban, hoy en día le llamaríamos mercado negro. Entonces, Bitcoin es un dinero para eso. Es un dinero para que no te controlen. Por eso es interesante que sea incensurable, permissionless, etcétera, etcétera. Quien quiera hacerse trampas al solitario, intente regular a la hidra, yo creo que, bueno, ya se encontrará con las consecuencias. Y sobre lo de los dos mercados, el blanco y el negro, el ejemplo del petróleo no lo conocía, pero tenemos el del dólar blue y el dólar oficial en Argentina, y ya se ha visto quién ha ganado, ¿no? O sea, le ha pegado una patada. El blue ha ganado el dólar del mercado negro, y ahora con Milei, pues una persona que viene a poner las cosas en su sitio, pues, pero si no hubiera sido Milei, es igual, la mentira hubiese continuado, pero en algún momento a alguien le hubiera tocado admitir la verdad, y es que el dólar real es el dólar del mercado negro y no el blanco subsidiado, porque no se equivoque nadie. El Bitcoin con KIC vale menos porque le estás vendiendo información a cambio. O sea, ese es el subsidio. Es un subsidio que no ves. Te están subsidiando o te están cobrando en especies esa prima. No lo había visto nunca así. Es una buena perspectiva. Seguramente se podía explica bien. desmontar, lo que acabo de decir, pero al menos es una forma de pensarlo. Sí, no lo había pensado. Es buena, pero al final, ¿por qué? Lo puedes ver de otra manera, ¿no? Porque es más caro el Bitcoin peer-to-peer que el Bitcoin que compras en Coinbase. Bueno, pues porque, como dices, ¿no? El de Coinbase está subsidiado porque pagas con dinero y con datos, mientras que el de peer-to-peer solamente pagas con dinero. Sí, el negro, o sea, al final el negro tiene, vamos a llamarle así, pero es el sin KIC, ¿no? A mí no me da ningún miedo. O sea, negro no lo asumo a no pagar impuestos ni esas connotaciones, sino simplemente es un mercado libre. Y la gente que busca esa libertad y que busca eso, pues está dispuesta a pagar una prima. Hablabas de Liberty Reserve. Liberty Reserve tenía un servicio de anonimización de las transacciones, que esto seguramente a Estados Unidos no le hizo ni media gracia. Y ese servicio costaba 5%. Entonces, cuando te pones a analizar lo que van en las transacciones, asumir pagar un 1% por una transacción bancaria es algo que puedes llegar a asumir. Visa es un 0,3%, ¿no? Todas las tarjetas están entre el 0,1 y 0,3% por detrás. Quizá el usuario no lo ve, pero al comerciante es lo que le cobran. Y luego el usuario sí que en ciertas transacciones, pues lo que decía, ¿no? El 1%. ¿Quién estaría dispuesto a un 5%? Pues bueno, parece ser que es el coste del anonimato, es el coste de la libertad. Y no es una cosa de Bitcoin únicamente, sino es una cosa que ya lo veíamos en Liberty Reserve y seguramente lo podríamos encontrar en otros sitios.
Hemos comenzado esta charla, bueno, más bien la has comenzado tú diciendo que no tendrías una solución o una perspectiva que solucionase el problema de la osificación sobre Bitcoin, que no tendrías una visión que, digamos, fuese de punto y final sobre esto, mira, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que pasará. Y la verdad es que, bueno, hemos visto por qué decías eso. Agradezco también que sea esa la perspectiva, porque al final yo creo, y esto lo comentaba Saylor en otro momento de la conversación, que al final los protocolos evolucionan y has hablado de cosas que tienen que cambiar en Bitcoin sí o sí, ¿no? Como por ejemplo por ese problema, ¿no? Del 2106, creo que es, ¿no? También. Hay cambios que tienen que pasar sí o sí, pero lo equiparaba de nuevo con su capacidad para hacerlo con los lenguajes. Los idiomas han ido cambiando, el inglés de hoy no es igual que el inglés de hace 300 años, pero, y aquí esto es clave, ha evolucionado a lo largo de 300, 400 años, no ha evolucionado a lo largo de 10, 15 años. Por eso cuando tú decías, no tengo una solución hoy, perfecto, o sea, ideal, genial, porque al final lo que queremos es tener, yo creo, medias soluciones durante muchos años y que la suma de esas medias soluciones dentro de 20, 30, 40 años nos den una visión clara de lo que más o menos una gran mayoría de las personas creen, opinan y ven claro, mientras que en el corto plazo yo creo que las ideas y las opiniones pueden ser peligrosas, tomarlas así, digamos, como muy duras. En el largo plazo creo que esto es más sencillo y creo que eso es a lo que deberíamos aspirar. Y de hecho, por añadir un punto a esto, Jeremy Rubin en 2019, creo que fue 2019-2020, ahora no me acuerdo, pero se encabritó con que quería sacar su propuesta de mejora, quería un soft fork y que iba a tener los covenants más sencillos de hacer y que eso iba a proveer de un montón de utilidades tal y cual, ¿no? Se encabritó, incluso hizo un cliente alternativo que estaría señalizando la aprobación de esa idea y que iba a empujar a mineros y demás, ¿no? Y entonces esto fue como alguien que se intentó saltar la cola del proceso habitual de Bitcoin, de es que llegara a un consenso, que todo el mundo esté de acuerdo, etcétera, etcétera. Y la gente le dio por todos lados. Ha pasado el tiempo, y tampoco han pasado tantos años en esta escala de tiempo que estabas mencionando tú ahora, ha pasado el tiempo y cosas que decía ahora empiezan a cobrar un poco de sentido. Una de las cosas que siempre se dejaba de lado, que era la gestión de congestión, ¿cómo era? Transaction Congestion Control o algo así se llamaba, que es una cosa para las que serviría, que no parecía la principal. Ahora se ha visto que en momentos de altas comisiones eso podría tener sentido. Es como algo del tipo, no te pago ahora porque está esto reventando, pero sí que hago una transacción de la que no me puedo desdecir. Y es una transacción que no te hace llegar los fondos todavía, pero es como una transacción de compromiso, ¿no? Entonces es como, hostia, no está mal. Y no digo que esto tenga que estar en Bitcoin ni que lo lleguemos a ver, pero sí que con el tiempo es como que las cosas van cayendo en su sitio. Y casos de uso que a lo mejor él también tenía como más evidentes, pues ahora no los veo. Y todo esto para decir que sí, que oye, que Satoshi la metió por la escuadra. No lo rompamos nosotros. Y no soy un pro osificación, pero sí que tiendo a de primeras osificar y luego, bueno, cuéntame y veamos, discutamos, probemos. Por ejemplo, ya hay Opcat ahora en Signet, que Opcat permitiría hacer un montón de cosas y le da mucho miedo a mucha gente. Ya está en Signet. Bueno, pues construyamos cosas en Signet, construyamos cosas que parezcan que tienen sentido. O si es una red de test que no lleva a ningún sitio porque no hay incentivo económico, construyámoslo en Litecoin. O sea, de algo, en Litecoin se puso Segwit antes que en ningún sitio. En Litecoin hubo Lightning antes de en ningún sitio. Entonces, pues ¿por qué no aprovecharse de las altcoins para eso? Para ponerlo en producción y venga, veamos si nos sirve o no nos sirve esto. Y de hecho en Liquid ya está. O sea, Opcat ya está en Liquid. Así que ya tenemos algo en producción. La pregunta es, vale, muy bien, está en producción, no se ha roto nada. ¿Se rompería en Bitcoin? Es posible, hay más incentivos. Igualmente, aunque esté en producción, ¿nos hace falta? ¿Es realmente la demanda tal? Si ya tenemos cosas en Bitcoin que aunque a mí me fascinen,
no hay demanda. Por ejemplo, Miniscript para mí es la hostia, pero no parece haber demanda. Entonces, ¿estamos creando cosas que no tienen demanda? ¿Estamos preveyendo cosas que a lo mejor en un futuro tendrán demanda, pero que ahora no tienen esa demanda? Pues bueno, ahí estaría en el lado de Saylor un poco de dejemos que la demanda nos apremie y ya veremos qué hacemos. Los experimentos con gaseosa, entonces, y los cambios y los intentos de hacer cosas con el tiempo, cuando estén las cosas definitivamente claras, como ha sido el caso con esta conversación. Como te he dicho al principio, 6 años esperando un momento para hablar contigo de algo y la verdad es que podría haberlo hecho antes porque lo he disfrutado mucho, así que espero que no pase tanto tiempo entre esta y la siguiente. Y nada, muchas gracias por prestarte a este experimento. No era un tema sencillo, estos temas que no están cerrados y que se pueden tocar desde muchos puntos de vista son difíciles, así que bueno, gracias por haberte prestado y bueno, por haber estado a la altura, aunque eso estaba claro. Gracias por las amables palabras y comparto el que se ha tardado mucho y ha sido un buen rato, una muy buena conversación. Así que esperando que no se tarden 6 años más. Eso ya sería casi un halving y medio. Bueno, no, sería un halving y medio, o sea que... Halving y medio, sí. Sí, ¿Cómo esperemos habría que no sea cambiado tanto. Bitcoin en ese momento? ¿Cómo estará Bitcoin en 2030? En ese sentido sí que sería bueno repetirla, ¿no? En el 2030 mirar a lo que decíamos hoy y comentarlo. Pongámoslo como fecha tope. 2030 nos encontramos otra vez. Muy bien, 2030 nos encontramos otra vez. Oye, muchas gracias, Luna, como he dicho. Y bueno, pues espero verte pronto en alguno de estos saraos, que sabemos que hay muchos. Nos vemos. Gracias por la invitación.